Hoy te quiero compartir algunos fragmentos que considero que son magistrales de la película de Patch Adams, protagonizada por Robin Williams. Aparte de ser una de mis películas favoritas, creo que es un muy buen ejemplo para entender la importancia de humanizar la asistencia sanitaria. Espero que lo disfrutéis. Mi nombre es Albert Cervera y estoy especializado en acompañar a empresas del sector salud y bienestar en sus procesos de innovación y de humanización. En el primer fragmento, Patch Adams nos explica la base de lo que es el modelo de atención centrada en la persona, que tiene como objetivo mejorar en todos los ámbitos la calidad de vida y el bienestar de los pacientes, y no tanto centrándose en la enfermedad. La misión de un médico no debería reducirse solo a prevenir la muerte, sino también a mejorar la calidad de vida. Por eso, si se trata a una enfermedad, se gana o se pierde. Si se trata a una persona, puedo garantizarles que siempre se gana y no importa el resultado. Pero para mejorar esta calidad de vida del paciente es necesario aprender a tratar con las personas. Y aquí Patch Adams nos explica que es muy necesario que el personal sanitario aprenda a conectar con las personas. ¿Qué diferencia hay entre un científico y un médico? Y no me digas el sueldo. Las personas. Deseamos ser médicos porque queremos ayudar a las personas. Yo quiero ser pediatra. En tu caso, personitas. Lo cierto es que si queremos convertirnos en médicos, tendremos que aprender a tratar al paciente además de la enfermedad. Por eso debemos conectar con las personas. Y la siguiente escena es una de mis favoritas, porque aparte es una situación que yo he vivido en primera persona. Hay un momento donde entran varios médicos con sus estudiantes a ver un paciente y la tratan como si fuese una enfermedad. Y quedaros con la cara que pone la paciente. Entonces hay un momento donde entra Patch Adams y se dirige por su nombre, de una manera amable y muy humana. Y esa es la base de la humanización de la asistencia sanitaria. Personalizar la atención y saber que detrás de esa enfermedad hay una persona que está sufriendo y viviendo la experiencia a su manera. Bien, aquí tenemos un caso de diabetes desde la infancia con mala circulación y una neuropatía diabética. Como verán, la paciente tiene úlceras esparcidas por todo el cuerpo y evidentes síntomas de gangrena. ¿Preguntas? ¿También osteomielitis? Aparentemente no, aunque no está descartada. ¿Tratamiento? Estabilizar el nivel de azúcar, considerar los antibióticos y quizás la amputación. ¿Cómo se llama? Solo quería saber cómo se llama la paciente. Marjorie. Hola, Marjorie. Hola. Bien, gracias. Prosigamos. En el siguiente fragmento, Patch Adams nos explica cuál es su visión de la relación médico-paciente. En la actualidad vivimos un problema que se conoce como la deshumanización o la despersonalización de la atención sanitaria, que ha conllevado a una disociación en la relación médico-paciente. Pero no nos olvidemos que para el paciente ese día quizás es el día más importante de su vida, donde se siente más vulnerable y desamparado y donde necesita todo el apoyo posible. Tengo otra pregunta. En el sistema actual, ¿por qué se refieren a los pacientes por su enfermedad como interesante paciente con cáncer y no por su nombre? Desde luego no es por crueldad, es para evitar transmitir emociones. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Pero y si un médico se involucra emotivamente con un paciente? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Explotará el médico? No. ¿Quién inventó esas reglas? Van en contra del juramento hipocrático. La muerte no es el enemigo, señores. Si vamos a luchar contra la enfermedad, hagámoslo contra una de las peores que existen, la indiferencia. He asistido a clases y he oído a catedráticos sermonear sobre la transferencia y el distanciamiento profesional. La transferencia es inevitable, señor. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no hacer lo mismo en una relación entre el médico y su paciente? La siguiente escena es muy simpática y también la he vivido en primera persona. Y es que para conocer y conectar con las personas tenemos que escucharlas, hacer una escucha activa, escuchar de verdad. De repente se creó una diferencia entre el resto del mundo y mi mundo. Miraba alrededor y veía que la vida continuaba igual que antes. Sin embargo, ya no era igual. Mi tío me ayudó, me visitaba. Él me escuchaba. Llegué a pensar que si pegaba fuego a mis pedos volaría hasta la luna, o al menos hasta Urano. Pero si no lo conseguía, podría utilizar mi pene como un saltador. Y ese sería un buen sistema para desplazarme. ¿Cómo ha dicho? Ah, sí, eso está bien. Bien, está haciendo progresos, Hunter. Hablaremos en la terapia de grupo. Gracias. ¿Ya ha pensado lo que va a hacer? Ayudar a las personas. Anoche con Rudy conseguí conectar con otro ser humano. Quiero repetirlo. Quiero conocer a las personas y quiero ayudarlas con sus problemas. Es lo que hago. Pero no tiene idea. Ni siquiera miro a las personas cuando le hablan. Yo quiero escuchar. Es decir, escuchar realmente a las personas.
Hay muchísimas acciones que se pueden realizar más allá del tratamiento directo de la enfermedad para mejorar la calidad de vida de las personas, como son el contacto humano, la calidez en la comunicación, el cambio en los espacios físicos. Y afortunadamente cada vez existen más evidencias científicas que demuestran que todas estas acciones tienen un impacto muy positivo en la salud. Y en la siguiente escena que os voy a poner, Patch Adams hace una lección magistral de la importancia que tiene la risa, y no solo eso, da una lección del rigor científico que hay detrás de sus acciones. ¿Quiere explicarme qué está usted haciendo? Provocar alguna risa, señor. En las revistas de medicina comentan que se ha descubierto que la risa aumenta la secreción de endorfinas, lo que a su vez aumenta la oxigenación de la sangre, abre las arterias, acelera el corazón y disminuye la presión sanguínea. Y eso es positivo para los elementos respiratorios y cardiovasculares, además de aumentar la respuesta del sistema inmunológico. Siempre he defendido que es clave para avanzar en el proceso de humanización de la asistencia sanitaria demostrar con hechos concretos los beneficios que tienen las acciones. Y en el siguiente fragmento es muy interesante porque el decano ya pone en valor la cuantificación de estos beneficios concretos que se están obteniendo fruto de estas acciones de humanización. Tengo otra fuente que me ha informado que sus payasadas han mejorado la calidad de vida de los pacientes. Ya no se quejan tanto, toman menos medicación y el de la 305 no ha lanzado su cuña a una enfermera desde hace una semana. Oh, Bill. Bueno, ¿cómo se llame? Pero como cualquier cambio cultural o cambio de modelo, la humanización se ha encontrado y se seguirá encontrando muchos obstáculos en el camino. Aunque afortunadamente he de decir que cada vez hay más predisposición para implementar este tipo de modelos. Y como veréis en el siguiente fragmento, Patch Adams no lo tuvo nada fácil. ¿Por qué se siente amenazado por mí, señor? Porque lo que usted quiere es que nos rebajemos al mismo nivel de nuestros pacientes, destruyendo la objetividad. Todo por defender algún sistema idealista de compañerismo que le permita solucionar sus propios complejos de incapacidad. Y en el último fragmento, Patch Adams no se conforma con aceptar el sistema sanitario tal y como está. Él ha probado en primera persona muchas acciones con su metodología más humanista que le han dado muy buenos resultados, y no se quiere conformar con menos. Oiga, Patch, usted es positivo para este hospital. Me recuerda a mí cuando empecé la carrera, todo fuego queriendo salvar al mundo. Pero después se pierde algo de gas. El sistema es como es. No es perfecto, pero es lo único que tenemos. ¿Por qué tiene que ser lo único que tenemos? ¿Por qué no cambiarlo? Averigüe cómo hacerlo, Patch, y yo le respaldaré. En mi experiencia acompañando a organizaciones existenciales os puedo decir que los resultados pueden ser increíbles. Escríbeme en los comentarios cuál crees, según tu opinión, es el cambio más importante que se debería implementar en la asistencia sanitaria. Suscríbete al canal y dale a la campanita si te gustaría recibir contenidos como este. Espero que te hayan gustado las escenas y si no has visto la película te recomiendo encarecidamente que la veas, que aparte de ser muy inspiradora, es súper divertida, aunque espero no haberte hecho mucho spoiler. Que tengáis un bonito día.